Hola a todos, mi nombre es José Antonio Rojas. Quiero saludarlos y comentarles un poco sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Son los equipos de respuesta rápida en obstetricia y su implementación. Estas son mis afiliaciones. Si de alguna manera alguno me quiere contactar sobre algunos aspectos que tengan que ver con esta conferencia, pueden contactarme directamente a través de mi correo electrónico o a través de redes sociales. No tengo ningún conflicto que declarar con esta conferencia. Quiero llevarles a ustedes 3 mensajes fundamentales con esta presentación. Lo primero es mostrarles qué son los equipos de respuesta rápida, de dónde surge el concepto. Lo segundo es mostrarles, basados en la evidencia, si realmente predicen desenlaces adversos y, más aún, si su implementación y el desarrollo de estos procesos pueden mejorar los desenlaces. Primero vamos a hablar de un concepto fundamental en los equipos de respuesta rápida, que es lo que se llama en inglés Situational Awareness. En español sería conciencia situacional. Y básicamente lo que esto significa en términos castizos es lo que se necesita para no ser sorprendido. Otras definiciones que podríamos encontrar en la literatura sería conocer 3 aspectos. Uno, ¿qué está ocurriendo? El segundo sería ¿por qué ocurre? Y la tercera pregunta, ¿qué ocurrirá a partir de ahora? ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque la conciencia situacional es el conjunto de una serie de percepciones que entran por todos los sentidos y se transforman posteriormente en una interpretación a nivel del sistema nervioso central que nos genera a nosotros una respuesta adaptativa a algo que puede condicionarnos a un peligro. Básicamente a eso se refiere. Cuando esto lo trasladamos al escenario clínico, la conciencia situacional o la falta de conciencia situacional es uno de los principales factores descritos en el desarrollo de errores atribuidos al fallo humano. Y muchas de las estadísticas hoy por hoy nos hablan de lo que nosotros conocemos con el failure to rescue, que es esa sensación de una situación en la cual se presenta un desenlace inesperado, usualmente adverso, que al nosotros evaluar cómo fue el actuar del equipo de trabajo o de nosotros mismos, pudo haber tenido un desenlace diferente. La pregunta es, ¿somos responsables de este proceso? ¿Somos responsables de estos desenlaces? Pues realmente, independientemente de que seamos o no responsables, hoy por hoy el contexto médico-legal puede involucrar desde acciones correctivas desde el punto de vista institucional o hasta incluso procesos penales que puedan involucrar nuestra integridad. Cuando hablamos de conciencia situacional o de situational awareness, tenemos obligatoriamente que hablar de esta persona que les estoy mostrando en pantalla, la doctora Mika Ensley. Ella básicamente es una psicóloga que trabajó durante mucho tiempo con el ejército de los Estados Unidos y desarrolló el concepto de el situational awareness como una medida que podría ser extrapolada a otros escenarios como la aviación, las industrias químicas, las industrias nucleares y, ¿por qué no?, los escenarios de salud. Pero ¿cuál es el concepto que la doctora Ensley nos plantea en el situational awareness o la conciencia situacional? Nos plantea que básicamente cuando nosotros hablamos como un colectivo de la conciencia situacional es tener en cuenta que la percepción de esos elementos que se encuentran en el entorno, en un volumen de tiempo y espacio, pueden o deben generar en nosotros una comprensión de su significado y a la vez generar una proyección de cuál será ese estatus futuro de esa condición que nosotros hemos percibido. Básicamente es el estímulo que nosotros recibimos, cómo nuestro cerebro lo interpreta y cómo, basado en esas 2 deducciones de la percepción y la comprensión, nosotros podemos estimar qué puede suceder en un futuro cercano con eso que hemos evidenciado. Básicamente existen 3 etapas de la conciencia situacional y que son extrapolables perfectamente a los sistemas de alerta tempranos y a los equipos de respuesta rápida. La primera etapa o el primer nivel es la percepción. Tenemos que ser capaces de identificar que existe algo anormal y que nos debe a nosotros llegar como una información a través de los sentidos. El segundo aspecto es la comprensión, que lógicamente solo se adquiere con el conocimiento, con el entendimiento de lo que significa eso que yo estoy observando, y lo más complejo y que se desarrolla con la
práctica, con la experiencia y con el desarrollo de un proceso continuo de mejoramiento, es la proyección y es esa capacidad de predecir que adquiere el ser humano o el individuo una vez haya entendido ese hallazgo o esa percepción anormal. El situational awareness o la conciencia situacional tiene una interacción de una serie de variables que pueden influir positiva o negativamente en su interpretación. Dentro de los factores que pueden afectar y son del entorno estaría el ambiente de trabajo, los estresores, la forma como está diseñado el sistema donde se trabaja, qué tan complejo es el sistema donde trabajamos. No es lo mismo trabajar en una consulta externa que trabajar en un servicio de urgencias o trabajar en un quirófano donde se haga procedimientos de alta complejidad o se trabaja en instituciones donde se tengan niveles 3 o 4, en donde los niveles de movimiento entre las diferentes áreas es un poco más complejo, y también algunos factores que van ligados al individuo, que van desde sus propias metas, desde su preconcepción de lo que es anormal o lo que es normal, del conocimiento que tenga de lo que está observando, de la experiencia previa que haya tenido con eso que percibe que no es normal, con el entrenamiento que se le genera al personal para identificar esas cosas o esos hallazgos que no son normales y, lógicamente, la habilidad que pueda desarrollar el individuo para sortear esas situaciones. Teniendo en cuenta entonces toda esta información, la pregunta es, ¿qué son los sistemas de alerta temprano? Que es como el punto de partida de los equipos de respuesta rápida. El origen de los sistemas de alerta temprano se remonta a muchos años atrás y van ligados a los conceptos sobre reanimación cardiopulmonar, en donde se ha identificado históricamente que casi todos los eventos graves que suceden en los hospitales van usualmente precedidos 6 a 8 horas previas por unos cambios clínicos que son medibles, son evidenciables en los pacientes y que pueden llevar finalmente a la muerte del paciente estando en un entorno hospitalario. Muchos de estos estudios han mostrado que casi en la totalidad, hablamos de un 84%, había un cambio o un deterioro previo a la presentación del paro cardíaco, y usualmente los dos hallazgos que más estaban relacionados con la presencia posterior de una parada cardíaca y muerte era el deterioro del estado respiratorio y el deterioro del estado mental. Este estudio muestra cómo la frecuencia y la probabilidad de un arresto o un paro cardiorrespiratorio dentro del hospital al hacer una evaluación clínica que esté alterada muestra cómo el deterioro del nivel de conciencia, la pérdida de la conciencia, el aumento de la frecuencia cardíaca o la disminución de la frecuencia cardíaca o la presencia de frecuencias cardíacas extremadamente elevadas o la presencia de hipotensión son factores que están relacionados con una mayor probabilidad de presentar un desenlace adverso estando intrahospitalario. Entonces, de toda esta información termina surgiendo un concepto que nace en el año 95 y nace en Australia, en Sydney, que es ¿qué sucedería si nosotros generamos una propuesta en donde a través de la evaluación de signos vitales nosotros generáramos una alerta institucional que disparara que un equipo con entrenamiento en terapia intensiva o en maniobras avanzadas pudiera impactar en la reducción del paro cardíaco, de una muerte inesperada o el ingreso a cuidado intensivo no planeado? ¿De dónde nace este concepto? Este concepto nace de varias propuestas, pero la más importante es esta propuesta de mejoramiento que se llama las Salvando 5 millones de vidas del daño, que es un concepto de mejoramiento institucional de los eventos adversos y que básicamente va yendo poco a poco ligándose a otros programas como este de reanimación cardiopulmonar, en donde se establece como un nuevo eslabón obligatorio para la reducción de los eventos de muerte fuera de la unidad de terapia intensiva o las reanimaciones fuera de los escenarios de cuidado intensivo, de la vigilancia y la prevención constante de los episodios que pudiesen llevar a un deterioro mayor y por ende a la muerte de los pacientes. La consigna de los sistemas de alerta temprano y de los equipos de respuesta rápida es una muy simple, y es que debemos tratar de responder cuando se prende la mecha y no cuando se forma un incendio. ¿Cómo sería esto en nuestro caso en el escenario obstétrico?
Conocemos muchísimos sistemas de alerta tempranos. Este es solo uno de los sistemas que ustedes están viendo en pantalla. Es básicamente el sistema modificado o lo que se llama el Obstetric Early Warning Score, que fue un modelo que se generó en el Reino Unido hace aproximadamente unos 6-7 años por el grupo de Carley y colaboradores, y que básicamente lo que hacen es tomar una serie de parámetros fisiológicos de los signos vitales y después de graduarlos en cuanto a severidades, establecen una semaforización que al sumar todos estos puntajes se traduce en un conteo final o en una sumatoria de variables que nos van a decir qué tan normal es la situación o qué tan alto es el riesgo de que se presente un evento adverso relacionado con la internación de nuestra paciente obstétrica en el área hospitalaria. Digamos, la capacidad que tiene este modelo de alerta temprano de generarnos el desarrollo de acciones como son el modelo rutinario de atención o los riesgos que pueden ser bajos, intermedios o altos, dependiendo de la situación de la paciente, son claves e importantes para generar todo un proceso de desarrollo institucional que va ligado a su implementación, porque los equipos de respuesta rápida están básicamente enlazados con el concepto de los sistemas de alerta temprano y equivalen a ese modelo de actuación de un equipo altamente entrenado que debe responder cuando el puntaje de mi sistema de alerta temprano se ubica en el escenario de alto riesgo y por ende, lógicamente, nos permite a nosotros generar una respuesta oportuna y evitar ese transcurrir o progresivo del deterioro de los signos vitales que termine en un paro cardiorrespiratorio o la muerte. Pero la pregunta es, ¿para qué sirven los sistemas de alerta temprano? Los sistemas de alerta temprano básicamente lo que nos van a permitir a nosotros es impactar en desenlaces. La evidencia hoy por hoy nos muestra que los sistemas de alerta temprano disminuyen la presencia de paros cardiorrespiratorios no solamente en adultos, sino también en población pediátrica. Y no solamente eso, los sistemas de alerta temprano y los equipos de respuesta rápida o la combinación de ellos han demostrado que reducen costos en salud. No solamente eso, sino que también puede reducir la estancia hospitalaria y disminuye la mortalidad asociada a los eventos adversos intrahospitalarios. La pregunta que sigue es, ¿qué tanto pueden predecir? Pues bien, ya teniendo en cuenta la categorización que conocemos de los sistemas de alerta temprano, sus validaciones, y esta es una validación que se hizo básicamente para identificar pacientes con peores desenlaces y muerte, mostró que el sistema de alerta temprano obstétrico, el OEUS, como se conoce en el escenario obstétrico, nos permite identificar o discriminar de manera bastante precisa aquellas pacientes obstétricas en mayor riesgo de un deterioro clínico. En Colombia, con el grupo de trabajo en el que yo me desempeño, hicimos una validación. Aquí encuentran un código QR en el cual ustedes pueden escanear la herramienta, pueden hacer la gradación y lo que nosotros encontramos es que efectivamente, al igual que lo mostró Carle en su validación interna, en Colombia para la población obstétrica que ingresa a terapia intensiva, la gradación de la severidad con los sistemas de alerta temprano como el OEUS permite la activación de los sistemas o de los equipos de respuesta rápida, porque estas pacientes con un puntaje de 6 o más tienen una mayor probabilidad de morir y por ende deben recibir atención en unidades de terapia intensiva. Esta es una manera de escanearlo. Aquí abajo también encuentran el link web para que puedan descargarlo. ¿Pueden los sistemas de alerta temprano predecir el ingreso a cuidado intensivo? Pues bien, esta es una validación que hace el grupo de Canadá en cabeza de la doctora Laura Magui y el doctor Peter von der Delsing, en la que ellos utilizan un modelo diferente de alerta temprano y evalúan cómo algunos de los parámetros semaforizados en rojo y en amarillo pudiesen estar relacionados con una mayor probabilidad de ingreso a terapia intensiva, con una sensibilidad y una especificidad bastante aceptable y en especial con un valor predictivo negativo importante que nos permite, con una probabilidad bastante buena, identificar aquellas pacientes que pueden no estar en condiciones críticas y también aquellas que necesiten el traslado a una unidad de terapia intensiva. Pero la pregunta es, si yo tengo un sistema de alerta temprano,
¿qué importancia tendría esto para identificar desenlaces? Pues bien, lo que se ha visto, y esta es una de las publicaciones más importantes que hay hasta el momento, es que la implementación de este tipo de herramientas parece que reduce la aparición de morbilidad y mortalidad. Y vemos cómo en este estudio, un estudio publicado ya hace algunos años, nos muestra que la implementación de los sistemas de alerta temprano lleva a la generación de una disminución en los eventos adversos y a la presentación de unos cambios importantes en eventos como son hemorragias intrahospitalarias, requerimientos de transfusiones y, lógicamente, la aparición de cambios como eventos adversos relacionados con los trastornos hipertensivos del embarazo, puntualmente la eclampsia. Pero, ¿cómo hago yo para integrar todos estos sistemas? ¿Cómo hago yo para integrar un sistema de alerta temprano con un equipo de respuesta rápida? No es fácil. Lo que muestra la evidencia es que generar todo un equipo de trabajo en cuidado crítico obstétrico involucra un nivel de complejidad que puede ser equiparable o comparable con la interacción que hay que hacer para el funcionamiento en una planta nuclear, por ejemplo. Lo otro es que en esta publicación del doctor Mauricio Vasco y una serie de colaboradores de todo el mundo, para poder considerar la implementación de los equipos de respuesta rápida y la interacción con la parte que involucra a sala general, cuidado paliativo, urgencias, cirugía, debemos tener claro en nuestra institución el concepto de cuidado crítico sin paredes. ¿Qué es esto? ¿Qué es cuidado crítico sin paredes? Básicamente es cuando yo soy capaz de crear un equipo de trabajo, en este caso un equipo de respuesta rápida, que pueda brindar lo que requiera la paciente en cualquier área del hospital, independientemente de su localización, una vez que este servicio sea requerido. Para que esto funcione y para que esto se convierta en una herramienta institucional, yo debo tener o contar con una fuente aferente que estimule el desarrollo o la activación de los equipos de respuesta rápida y un equipo eferente, que es el equipo de respuesta rápida, que hace una evaluación y posterior a esta evaluación se generan una serie de cambios que pueden ir desde el traslado de la paciente a la unidad de terapia intensiva, desde la implementación de algunas medidas que modifiquen la evolución de la paciente y finalmente de un proceso de retroalimentación administrativo que haga un plan de mejoramiento continuo. Así es como se construye un sistema de alerta temprano y un equipo de respuesta rápida institucional. Pero para esto, todo el equipo de trabajo, toda la institución debe tener un modelo mental. Porque esto que ustedes ven allí y es esa ruptura en la comunicación, que es lo que se llama la pérdida del asa aferente, está asociado con peores desenlaces. Si yo no logro que el equipo que envía el mensaje y el equipo que lo recibe tengan un engranaje y se entiendan, definitivamente voy a tener un impacto importante en ingresos no previstos a cuidado intensivo y también en mortalidad hospitalaria. La inclusión de sistemas de comunicación estandarizados como el SBAR o el iSaber, como lo hacemos en inglés, y de alguna manera si nosotros integramos mirando hacia el futuro ambos procesos, los sistemas de alerta temprano, las guías institucionales y el desarrollo de equipos de respuesta rápida, nosotros promoviendo de manera global a nivel de país, a nivel de región y a nivel institucional la implementación de estos equipos de respuesta rápida, podemos generar una cultura del cuidado. Los equipos de respuesta rápida no son más que la cultura del cuidado institucional, donde equipos que sean expertos en percepción, equipos que comprendan lo que significa un estado clínico alterado y equipos que desarrollen esa capacidad de predecir y de anticiparse a los desenlaces, puedan generar los impactos que nosotros queremos. El gobierno ya dio el primer paso, generó como estándar interinstitucional, incluso para todos los niveles de atención, a través de esta resolución que muchos de ustedes ya conocen, creó como estándar para identificar las pacientes los sistemas de alerta temprano. Quiere decir esto que la plataforma para la identificación de los casos ya existe en Colombia. ¿Qué queda por parte de nosotros? Lo que queda es poderlo implementar. Aquí hay una manera muy práctica y muy interesante de poderlo hacer. Pueden escanear este código QR, ahí está paso a paso cómo hicimos este proceso con la Organización Panamericana de la Salud, para aquellos que de pronto
les quede un poco más fácil, aquí tienen el link a la página web, pero tienen todas las herramientas para poder implementar esta estrategia que sin duda genera cambios sustanciales en la evolución de nuestras pacientes en las unidades de terapia intensiva. Muchas gracias a todos, muchas gracias a FECOLSOC por esta oportunidad. Aquí les dejo una vez más la forma de comunicarse conmigo a través de mi correo electrónico, a través de redes sociales. Muy amable y muchas gracias a todos.